Y bueno, volviendo otra vez a lo que va a ser un gobierno de Petro, quería hacer pues un punto muy importante que es la importancia de que el combustible sea barato en el mundo. Digamos que Petro y toda la gente que lo apoya, y no digo que esté bien o mal, digo que simplemente es así, van muy en contra del fracking y muy en contra de seguir la extracción de petróleo y quieren reemplazarlo por energías renovables de un punto de vista muy ambientalista. Pero lo que me parece muy importante decir es, bueno, en Europa se están dando cuenta lo importante que es tener energía barata y ser dependientes de energía, porque en Europa están teniendo el problema de que por la guerra en Ucrania los precios suben. Y el precio de la gasolina es, pues, como que afecta al precio de casi toda la economía y de bienes que son muy importantes para la gente de más bajos recursos, porque son el precio de la comida, porque si sube el precio para transporte, por consiguiente sube el precio de la comida. Entonces, digamos que el panorama económico del país, y siendo que somos un país que depende mucho del petróleo, va a estar muy influenciado por lo que pase, por lo que Petro decida hacer en términos de extracción de petróleo, ¿no? Sí, completamente. O sea, digamos que Colombia, dentro de todo, recibió, por así decirlo, un salvavidas con lo que pasó con lo que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania, porque disparó el precio del petróleo y esto ayuda demasiado a las finanzas del país. O sea, el Estado es dueño del 80% de Ecopetrol y todos estos dividendos van al presupuesto general de la nación y cuando el barril es alto, Ecopetrol da muchos mejores dividendos. Eso es, primero que todo, clave. Claro. Segundo, lo que tú decías de la gasolina, es importantísimo que sea barata para que no haya inflación. Siento que estoy yendo como un disco rayado de la inflación. Aclaro rápido por qué es mala. Cuando aumentan los precios, los que más sufren son los pobres. Sí, el impuesto, la inflación es el impuesto más regresivo del mundo. Exactamente, porque la gente que se gana un salario mínimo, si hay una inflación del 10%, pues su poder adquisitivo baja un 10%, entonces pueden comprar menos cosas y su calidad de vida baja mucho. Entonces, ¿por qué es importante tener gasolina barata? Porque se usan todos los procesos de transporte, entonces casi que va en todos los costos de producción de la mayoría de productos, de comida, de bienes supremamente básicos que son necesarios para que las personas sobrevivan y puedan tener una buena calidad de vida. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia hay un fondo de estabilización de los precios de la gasolina. Esto va relacionado un poco a lo de Petro. En el futuro va a haber un poco más de inflación, no es del todo culpa de Petro y ya voy a explicar por qué. Este fondo solo el año pasado le dejó un déficit al gobierno de 11 billones de pesos. ¿Por qué? Porque mientras en Estados Unidos uno está viendo que el galón de gasolina está costando alrededor de $5, acá en Colombia está costando $3.6. Esta diferencia de precio se paga, pues se subsidia con plata de este fondo de estabilización. Y aquí quiero que sepan que no es para beneficiar a la gente más rica ni a las compañías. Es porque si la gasolina es cara, la calidad de la vida, la calidad de vida de mucha gente, la calidad de vida en el campo, la calidad de vida de mucha gente se deteriora muchísimo. O sea, el progreso de la humanidad se basa en energía barata, ya sea calorías baratas o energía barata para poder producir. Exactamente, a eso va el punto. Entonces, si el precio de la gasolina sube, este aumento genera un efecto dominó en la mayoría de los otros productos de la economía, por eso es importante mantenerlo barato. ¿Qué pasa? Porque decía que va a haber un poco más de inflación y que esto no es, pues no es del todo culpa de Petro, digamos que una parte puede ser porque se pierde un poco confianza, pero el principal motivo va a ser porque el gobierno tiene que empezar a cortar un poco el gasto de ese fondo de estabilización, porque como bien dije ahorita, el año pasado dejó un déficit de 11 billones de pesos. El déficit del gobierno en este momento es altísimo, es casi el 60% del PIB. Tienen que cortar este programa un poco para que puedan recuperarse las finanzas del país y se vuelva otra vez atractivo invertir en Colombia, traer ese capital de riesgo que uno tiene y decir, ¿sabe qué? Lo voy a meter en Colombia porque es una economía atractiva, una economía que está creciendo, tengo una garantía de que el gobierno sabe manejar sus finanzas, o sea, darle esa confianza al inversionista para atraer esa inversión y que localmente se siga invirtiendo también. O sea, pues como para tener honestidad intelectual al 100%, al principio del gobierno de Petro, que va a ser a finales de este año, va a haber un poquito más de inflación, pero no va a tener muy poco que ver con Petro, haga lo que haga. O sea, sí o sí, o sea, podía ganar María Fernanda Cabal y iba a haber inflación.
Seguramente precisamente por esto y pues además es bastante complejo porque no hay mucho para hacer. O sea, las tasas, el Banco de la República está subiendo las tasas de interés para frenarla, pero o sea, este aumento de las tasas de interés tiene un efecto en la economía de largo plazo. Estamos hablando de 12 a 18 meses para que se empiece a frenar la inflación. En temas de lo de la extracción de petróleo, no sé cómo lo veas tú, pero va a ser interesante lo que va a pasar, porque digamos que pretender, digamos que Petro tuvo varios tweets en donde él hablaba de emitir más plata, y eso lo vamos a tocar ahorita, de que esta es una teoría que ha surgido en la economía, pero porque es como tan, porque ahorita con el COVID y con todo ha probado ser pues algo que simplemente es inviable. Pero digamos que, pues, por más de que uno le guste Petro o no, el país votó por unas reformas sociales necesarias. O sea, este país no puede seguir, el país ya era muy desigual y después de la pandemia somos más desiguales, porque pues el efecto del COVID fue a la gente pues que trabajaba en trabajos que necesitan ir presencial y en donde necesitan menos habilidades, tipo trabajos que son de construcción, trabajos de como trabajar en retail, como vendiendo, y es gente que pues que se gana la vida muy honradamente y que durante la pandemia fueron los principales damnificados. Y digamos que pues no, uno no puede pretender que el país no avance en unas reformas sociales para ayudar a que la gente tenga más posibilidades, porque simplemente sería ya pues volver este país al borde de una guerra civil, pero no se puede llevar a cabo estas pues reformas sin los recursos del petróleo. Simplemente ahí es completamente inviable. Y no sé cómo lo veas tú, pero creo que es una encrucijada en la que se encuentra el gobierno de Petro, porque digamos que pues los países como Venezuela, que al principio tuvieron mucha ayuda social, se basaban en el petróleo, y países, pues digamos también de corte como Argentina, se basaban en las exportaciones del campo, en esto, pero se necesitan los recursos del petróleo. O sea, no puede, es muy difícil construir un país en el que vaya de la mano cambiar 100% a energías renovables y aún así adelantar programas sociales, porque quitar el petróleo significa épocas de escasez. Exactamente, o sea, como bien te contaba ahorita, el Estado es el mayor accionista de Ecopetrol, o sea, una parte Somos todos. una parte muy grande de los ingresos del Estado proviene directamente del petróleo. ¿Qué pasa? Si Petro hubiera llegado con un discurso de una política fiscal austera, de vamos a recortar el gasto, vamos a hacer esto no sería un problema, listo, para la exploración. Esto puede tener problemas que creo que vamos a tocar ahorita, digamos, en tasa de cambio, pero a nivel fiscal no tendría mayor impacto porque pues no está gastando tanto. El problema es cuando las propuestas de Petro involucran un gasto del Estado tan alto. O sea, si uno pierde su mayor método de financiación, es una situación muy delicada precisamente porque, claro, puede que el petróleo contamine mucho, en eso estamos de acuerdo, tiene un efecto en el clima muy, muy grave, pero no se puede saltar al vacío sin tener un plan B. Y Exacto. cuando uno va a hacer estas propuestas de las que él habla, o sea, él habla de una reforma tributaria de 50 billones de pesos, digamos que, listo, supongamos que los logra recaudar de impuestos. Si él corta el petróleo, va a necesitar recaudar todavía más para cubrir los gastos que en este momento cubre la plata del petróleo. Y eso es supremamente peligroso. Sí, o sea, digamos que mucha gente que votó por Petro tiene razón en que la corrupción es un problema muy grande, pero la corrupción es como el 0,5% de lo que nos da el petróleo, como simplemente los números que se pagan en favores políticos, y eso no tiene nada en comparación a lo que pues paga el petróleo. Y entonces, digamos que ahí quería, pues que, como bien dijiste, que entráramos a analizar un poquito la relación que hay entre el petróleo y el dólar, y por qué es como tan significativa, y por qué la gente esperaba bueno, en una pifia de RCN, total, dijeron que el dólar ya estaba a 50.000, y la verdad es que el dólar, pues, tocó 4.100 el martes y bajó, y ahorita está en 3.900. O sea, no hubo un aumento significativo con la victoria de Petro del dólar, y mucho de eso tiene que ver con que el petróleo subió en el mundo. El petróleo subió 3%
cuando abrieron los mercados el martes, y eso de cierta manera ayudó a que en Colombia no se disparara el dólar. Exactamente, o sea, en Colombia hay una relación muy clara y es inversa entre el precio del barril de petróleo y el precio del dólar. Esto digamos que no pasa en todas las economías, pasa sobre todo en las que exportan mucho petróleo, porque la principal forma para estas economías de conseguir dólares es vendiendo barriles de petróleo. O sea, cuando el 30% de las exportaciones de Colombia son petróleo, el 30% de los dólares que entran provienen del petróleo. Precisamente por eso el dólar se disparó un poco a 4.100 después de la elección, pero eventualmente los mercados corrigen. Eso fue, pues, digamos que la calentura del momento, el pánico, pero ya con la cabeza más fría los mercados corrigieron, dijeron, no tiene por qué estar en este precio, o sea, no hay ninguna justificación matemática que lo pueda sustentar, entonces vuelve y baja un poquito. Y esto, pues, digamos, va relacionado sobre todo a que cuando el barril de petróleo sube, hay una mayor necesidad de tener pesos para comprar esos barriles de petróleo. Digamos, en esas grandes épocas de dólar a 1.800. Uf, tiempos de antaño. Ahí no hubiera empezado acá parchando, yo estuviera en Londres o en... Pero, o sea, si alguien está viajando ahorita, tiene mucha plata, o sea, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué pasaba en esas épocas? El barril de petróleo costaba $150. Entonces, para uno comprar el barril de petróleo, necesitaba, pues, compraban el barril de petróleo, tenga sus $150, y había una oferta monetaria de dólares a nivel local mucho más alta. Vendí, no es, pues, un ejemplo, obviamente así no pasa en realidad. Vendí 3 barriles, tengo $450 para vender. En cambio, cuando el barril estaba a $30, vendí 3 barriles, tengo 90. Entonces, la oferta monetaria de dólares a nivel local sube cuando el barril de petróleo sube, pues porque es la principal fuente que genera un ingreso de dólares al país.